Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, llegamos un poco a la normalidad, me parece, con el tratamiento de esta ley, por lo menos para los que estamos acá hace tan solo un año. Fue un proceso en el cual tuvimos varias comisiones, pudimos plantear los puntos. De hecho, algunos de los puntos que nosotros planteamos, como dijo la diputada informante, se tomaron, pero pareciera que es el proceso natural y correcto y constructivo de sanción de las leyes. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto en el arranque. Ojalá sea un preludio de lo que venga después en términos de cómo tratar y trabajar cada una de estas leyes. Nosotros en este recinto hemos hablado muchísimo de la diversificación de la matriz productiva de Argentina. Esto lo repetimos todo el tiempo, pero hemos hablado poco de la diversificación de la matriz de transporte. Para que un país se desarrolle plenamente, su matriz de transporte tiene que estar diversificada, porque hay muchos métodos de transporte. El fluvial, el ferroviario, el vial, el aéreo. Cada uno de estos métodos es importante, porque cada uno sirve a alguna economía regional o alguna producción puntual. La minería trabaja con el ferrocarril, las flores trabajan con el avión, y así sucesivamente. Si un país tiene una matriz productiva desbalanceada, es un país que no va a crecer ordenadamente. Si un país tiene una matriz de transporte desbalanceada, tampoco va a tener economías regionales pujantes, ni va a poder tener un crecimiento verdaderamente federal y balanceado. Y yo creo que sobre eso se trata el proyecto de ley que estamos tratando aquí. Específicamente sobre lo ferroviario, porque sabemos que nuestro país creció desbalanceado en ese sentido. Sabemos que lo que es en términos de transporte de pasajeros y cargas ferroviarios ha tenido un retroceso muy significativo. Hagamos un poquito de historia, que también es interesante. El partido que hoy es oficialismo, en el año 48 nacionalizó los ferrocarriles. Y en el año 50 se llegó al máximo de transporte de carga, hablo por un momento de cargas, 17.300 millones de toneladas kilómetros transportadas. Fue una versión extrema, fue la versión del nacionalismo absoluto. Por los motivos que sean, ese sistema no funcionó muy bien. Tanto es así que en el año 92, después de una caída muy gradual, la cantidad transportada llegó solamente a 3.729. Es decir, se había pasado de 17.000 a 3.700. Prácticamente un quinto. La diputada que informaba del proyecto decía que el número de vías había caído a la mitad, pero la carga había caído muchísimo más. Entonces el mismo partido que en el año 48 había decidido la nacionalización extrema, decidió otra versión extrema que fue la privatización extrema. El mismo partido. Y eso fue lo que se hizo a principios de los años 90. En el año 92 y el año 2011 el transporte de carga pasó de 3.700 a 12.200. Algo se recuperó, pero en una economía que en estos últimos 20 años ha crecido, la participación del tren en la carga siguió cayendo. Es decir, que no se revirtió esa declinación secular en el rol del transporte de ferrocarriles en el transporte de carga de Argentina. Este proyecto me parece que lo que tiene de muy interesante es que no es ninguno de los dos extremos. O sea, no es el extremo del nacionalismo absoluto y no es el extremo de la privatización absoluta. Y busca un balance y encuentra un balance. Nos parece que es un balance que es bastante interesante y es por eso que hemos dicho desde un primer momento que este bloque va a acompañar este proyecto. Y ese balance consiste en que la infraestructura de vías va a estar en manos del Estado. La infraestructura de vías es una infraestructura que tiene un costo importante, que a su vez tiene riesgos jurídicos institucionales de expropiación importantes, que hacen difícil que el sector privado se anime a hacer esas inversiones. Como el Estado no se expropia a sí mismo y ese riesgo no lo corre, tiene sentido que esa estructura la maneje el Estado. Esa sería la parte más nacional del proyecto, pero el proyecto combina esto con la característica del acceso abierto a las redes sobre las vías. Inicialmente, como se dijo, para el transporte de cargas y a partir de nuestra sugerencia para el transporte de carga y pasajeros. Se habló del acceso abierto como la democratización
del sistema de transporte en Argentina, que me parece que es una expresión interesante. Pero lo interesante de ese acceso abierto es que lo que permite es la competencia del operador estatal con operadores privados, de operadores privados entre sí, y esto yo creo que es extraordinariamente sano, no solo porque surgen ideas, innovaciones, posibilidades de hacer cosas, sino que incluso obliga al operador estatal a estar mucho más despierto y mucho más atento. Lo digo desde la perspectiva de alguien que condujo un banco público, y los bancos públicos en Argentina compiten con la banca privada y eso siempre te exige a estar dando servicios, mejorando la calidad, mejorando la prestación. Entonces este es un proyecto que pone al Estado donde tiene que estar y permite la competencia privada-pública donde esa competencia se puede dar. Y yo creo que eso va a dar la posibilidad de un gran desarrollo de la industria, va a dar la posibilidad de un gran desarrollo de posibilidades nuevas. De hecho, el ministro comentó una, que él incluso la comentó como una iniciativa que había surgido a través de los privados, que era el tren de Posadas en Encarnación. Pero piensen que hoy las máquinas diésel viajan a una velocidad de 160 kilómetros por hora, es decir, que teniendo las vías en condiciones apropiadas para el transporte de pasajeros, la cantidad de acceso, la cantidad de servicios que podrían ofrecerse con ese tipo de tecnología, creo que ni siquiera hoy podemos avisorar qué es lo que puede llegar a pasar en este sentido en términos de desarrollo y crecimiento en los próximos años. En definitiva, apoyamos el proyecto porque yo creo que va a recuperar tanto la inversión pública, porque la focaliza, la orienta, se es claro dónde tiene que trabajar el Estado, como la inversión privada. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos mirando la inversión en infraestructura ferroviaria de los próximos 5 o 6 años, pensamos que esa inversión tiene que superar los 16.000 millones de dólares, es decir, que es una parte muy importante del plan de infraestructura y de la inversión que viene en Argentina. Creo que es un proyecto que permite sumar nuevos actores al mercado ferroviario y a la actividad ferroviaria, y creo que todo eso va a resultar en una baja de costos. Y la baja de costos es importante porque la baja de costos en el transporte ferroviario es la federalización del país, es acercar al país, es disminuir las distancias en el país. La inversión es más trabajo, pero en definitiva estamos hablando de un proyecto que crea más federalismo. Antes de terminar y cederle la palabra al presidente de bloque, Federico Pinedo, hay un tema que sí me gustaría plantear porque se discutió en comisión, que lo quiero dejar planteado para discusiones futuras, que es el tema de la figura jurídica de las empresas, que en este caso la que se crea es una sociedad del Estado. Y eso tiene las ventajas que tiene una sociedad del Estado, los beneficios o contras que uno le pueda asignar, pero hay un aspecto de las sociedades del Estado que yo quiero de alguna manera resaltar, repito, para un debate futuro, que es cómo las sociedades del Estado hacen sus balances contables. Porque los balances contables de una sociedad del Estado no están sujetas a las reglas de contabilidad habituales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sino que están sujetos a las reglas pautadas, que de hecho no están reglamentadas, de la Contaduría General de la Nación. Esto yo lo planteé en comisión y pienso que si los balances de las empresas públicas van a ser, como decía el ministro, homologables con las del resto del sector privado, como son los balances de los bancos públicos, tenemos de alguna manera darnos el tiempo para pensar que esos balances deben ser confeccionados con las mismas normas contables que del resto de las empresas. Creo que eso va a permitir ganar en transparencia en lo que es la gestión pública en esta actividad y en cualquier otra actividad. Me hubiera gustado en este proyecto que lo hubiéramos definido específicamente, esa incorporación no se tomó, pero me parece que es interesante plantearlo para el debate. Para terminar, yo creo que es una ley que lo que hace es genera un marco regulatorio. Yo creo que es un buen marco regulatorio para los últimos meses de este gobierno, pero sobre todo es un muy buen marco regulatorio para que el gobierno que venga a partir del 2016 pueda hacer una política ferroviaria en serio y que Argentina vuelva a desarrollar su transporte de ferrocarriles, tanto de pasajeros y de carga. Muchas gracias.